Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el libro de Job, capítulo 26. Job proclama la soberanía de Dios. Te invito a orar. Querido Señor, gracias te damos por tu amor y misericordia manifestados al perdonar nuestros pecados. Nos acercamos a ti para solicitar tu compañía y dirección en el estudio de este capítulo de la Biblia. Danos entendimiento y sabiduría. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos en Jesús. Amén. A partir de este capítulo comienza el largo discurso de Job que concluye en el capítulo 31. Después de destacar las afirmaciones de Bildad, presenta sus puntos de vista. Comienza ensalzando el poder y la majestad de Dios y después trata sobre los problemas que conciernen a su propia integridad, a la forma en que Dios trata a la humanidad. La primera parte del capítulo 26 es la respuesta de Job a Bildad. Leamos los versículos 1 al 4. Respondió Job y dijo: ¿En qué has ayudado al que no tiene fuerzas? ¿Cómo has protegido al brazo débil? ¿Qué has aconsejado al que está falto de ciencia? ¿Qué plenitud de inteligencia has manifestado? ¿A quién has dirigido tus palabras? ¿De quién es el espíritu que te inspira? Job ahora presenta una serie de preguntas que revelan la debilidad lógica de Bildad. Esta es la más larga de las arengas de Job dirigidas a un individuo. Bildad no había dicho nada que Job ya no supiese. ¿Qué provecho se había conseguido recordándole que era un gusano inmundo? ¿Qué tipo de consuelo es ese? ¿O qué tipo de ayuda es esa? Entonces la pregunta es: ¿qué has aconsejado al que está falto de ciencia? Probablemente es un comentario irónico del pensamiento del corto discurso de Bildad. ¿En qué ha aportado a la inteligencia de otro? ¿Cómo sus deducciones van a ser un aporte al conocimiento de otro? Esta serie de preguntas termina diciendo: ¿de quién es el espíritu que te inspira? Es decir, para hablar con presunta autoridad, ¿quién se la dio? Porque lo que dijo no era inspirado por Dios. Una vez llama la atención de Bildad, ahora Job pasa a reconocer el poder de Dios, y es lo que leemos en los versículos 5 hasta el 14. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada, encierra las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Ha puesto límite a la superficie de las aguas, hasta el confín de la luz y las tinieblas. A su reprensión las columnas del cielo tiemblan y se espantan. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento lo hiere en su arrogancia. Su espíritu adorna los cielos, su mano traspasó a la serpiente tortuosa. Y estas cosas no son más que los bordes del camino, apenas el leve susurro que oímos de él. Por el trueno de su poder, ¿quién podrá comprenderlo? Algo interesante hace Job. Recordemos que en sus discursos pasados, Job le demuestra a sus amigos que no era menos que ellos al describir la grandeza de Dios. La comprendía tan bien como ellos. Ahora, siendo que Bildad había dado énfasis a la soberanía de Dios en los cielos, Job añade que el poder de Dios se extiende a los moradores del Seol. Él les dice: las sombras tiemblan en lo profundo. Figurativamente, se representa a los muertos como si estuvieran conscientes, aun cuando no sea realmente así, como que aquellos que también se estremecen ante la presencia del Señor. Se habla del Seol, el hebreo es Sheol,
lugar simbólico donde se describe a todos los muertos como si estuvieran reunidos. Y el Abadón, el hebreo Abaddon, nombre sinónimo de Sheol, y que lo representa como un lugar de ruina y destrucción. Con esto Job quiere enfatizar que entiende la soberanía absoluta de Dios en los cielos y en la tierra y aún sobre los muertos. Y para ello entonces comienza a describir ese poder de Dios, al decir: Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Job se vuelve del poder de Dios manifestado en la muerte y en la destrucción al que se revela en la creación. Lo primero es que reconoce que Dios es quien sostiene a todos los cuerpos celestes del universo. Job concibe los cielos como que estuvieran asentados como una tienda, pero sin los postes que la sostienen. Y para ello afirma que la tierra cuelga de la nada, una declaración exacta, dada en la antigüedad, sin ninguna verificación científica. Esto nos indica el origen divino de las Escrituras. En vez de suponer que la tierra reposa sobre columnas, como creían los antiguos, Job sabía que el Dios a quien él adoraba sostenía la tierra. Es más, dice: encierra las aguas en sus nubes. La metáfora quizás está sacada de los odres que se usaban en el cercano oriente y especialmente en Arabia para almacenar agua, que solían romperse con el peso del líquido. Sin embargo, las nubes pueden acarrear grandes cantidades de agua sin un contratiempo tal. Además dice: Él encubre la faz de su trono. Cubre su trono con nubes. Esta oración puede significar que Dios se oculta de los sentidos del ser humano, pues desea mantener su comunión con Él en un nivel espiritual más que en un nivel sensorial. Su poder sustentador también se refleja en las palabras: ha puesto límite a la superficie de las aguas. Pareciera referirse a la forma del horizonte, que parece como un círculo trazado como con un compás, donde el agua tiene un límite y de allí no pasa. Se demuestra su poder cuando hace temblar las montañas y hace estremecer el mar. Y entonces en el versículo 13 consigna lo siguiente: su espíritu adorna los cielos, su mano traspasó a la serpiente tortuosa. Lo que nos dice es que ante el aliento de Dios, es decir, por un viento que Él envía, los cielos, incluye las nubes y las tormentas, recuperan su serenidad. Tanto la tormenta como la calma se describe como procedente de Dios. Pero también cuando habla de la serpiente que ha sido herida, pues al parecer Job podría haber tenido en cuenta la guerra en los cielos cuando fue expulsado de ellos Satanás, la serpiente antigua. Y Job termina esta sección hablando de la incapacidad del ser humano para entender el poder de Dios. Leamos el versículo 14. Y estas cosas no son más que los bordes del camino, apenas el leve susurro que oímos de él, pero el trueno de su poder, ¿quién podrá comprenderlo? Job se ha esforzado en describir a Dios como el gran creador y sustentador del universo, ilustrando su poder con los fenómenos naturales. Pero, después de haberse esforzado a lo sumo, en ello exclama: he aquí, estos son los bordes de sus caminos. Job solo ha podido referirse a la periferia del poder de Dios. Lo que nosotros conocemos de Dios es tan solo un tenue susurro. El contraste con el susurro, Job compara el verdadero poder de Dios con el trueno. Quiere decir que solo ha enumerado una fraccioncita de las grandes obras de Dios. Difícilmente podría haber elegido más noble lenguaje para expresar cuánto la gloria divina supera al conocimiento humano. Apreciado amigo y hermano, Dios es el soberano del universo. Hay algo que siempre debemos tener en mente cuando hablamos de Dios, que Él es mucho más grande que el pensamiento humano. Si Dios pudiésemos conocer todo de Él, pues Él dejaría de ser soberano y sería tan pequeño como la mente del hombre. Dios es mucho más grande y excelso, pero ese Dios grandioso ha sostenido el universo y es el que desea comunicarse contigo. Desea salvarte del pecado, llenar tu corazón de paz y salvación. Hoy es tiempo de venir a Jesús
y consagrar tu vida completamente a Él. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.